Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Están todos nerviosos, apanicados, asustados. Evelyn Matei está asustada de que le gane en primera vuelta a José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Susto de quedar por tercera vez, porque esta es su tercera candidatura presidencial, de quedar por tercera vez en la estacada. Kast está nervioso de que lo adelante un novato, Kaiser. Toa de que la posible división de los votos del socialismo democrático con Paulina Bodanovich la haga perder la primaria frente a Janet Jara o Gonzalo Winter. La misma Bodanovich está asustada de la rebelión interna que hay en el Partido Socialista para que baje su candidatura. En el gobierno les asusta que los candidatos oficialistas, en el intento de tener vida, los critiquen y se desmarquen, con lo que en los últimos meses de Gabriel Boric no solo serían de pérdida de poder, sino que sería un final recibiendo ataques, pero de todos los lados. Cuando se está atemorizado, solo se toman malas decisiones, que a la distancia, incluso distancia corta, se ven torpes, se ven tontas. Lo hablamos en la columna anterior, pero esas relajadas palabras de Evelyn Matei, como si estuviera en el living de su casa, entre amigos, para decir que durante los primeros años de producido el golpe militar eran inevitables las muertes, además de que constituyen una falsedad histórica de proporciones, denotaron en ese momento una insensibilidad notable. Estas declaraciones no solo hicieron renacer así, de sopetón, los antiguos resabios de la profunda fractura que se produjo en Chile, sino que, escuche bien, le van a penar a Evelyn Matei hasta el mismo día de la elección presidencial. Si la pretensión de Evelyn Matei es capturar el centro, no hay peor manera de hacerlo que con estas declaraciones. Personas desilusionadas de la deriva de la concertación, aquellas que se fueron de la concertación cuando la concertación empezó a virar hacia la izquierda, ya están pensando en otras alternativas a Matei ante lo dicho por la candidata. Los antiguos concertacionistas, que en forma valiente cruzaron el Rubicón para el primer plebiscito constitucional y votaron rechazo, ganándose muchos de ellos la crítica de compañeros de partido, el desprecio de otros, el abandono por parte de amigos antiguos, después de haber pagado ese precio, por haber hecho caso a su conciencia, después de lo dicho por Matei, ¿van a votar por Matei? La columna que escribió José Joaquín Brunner con una acerada y dura crítica a Matei, después de esa columna, ¿él va a votar por Matei? ¿Cuántos más hay en la misma situación? Es verdad que es difícil que en ese ambiente de amigos tan relajado, Matei haya hecho algún cálculo, que haya dicho una cosa distinta a lo que cree y piensa, o simplemente lo hizo en virtud del miedo, como decía al comienzo, a perder los sectores más duros y conservadores de la derecha, que piensa que van a votar por Kast o por Kaiser y que ella también los desea para sí. Pero el costo de todo esto es enorme. La declaración posterior a esa entrevista
grabada en un video, señalando que siempre ha estado en contra de las violaciones a los derechos humanos y que todo fue fruto de una burda manipulación por parte de los intérpretes, agravó el asunto. No solo porque no hubo ninguna manipulación, sino porque no fue capaz de explicar sus dichos. En nuestra columna anterior hablamos de esto y dimos a conocer con trazos gruesos lo ocurrido hace más de 50 años y dimos cuenta de la complejidad del asunto. Y esta es justamente la falta de Matei, simplificar al extremo las cosas de una manera que no se puede tolerar para un dirigente político que en teoría intenta ser distinto a las simplezas de quien hoy nos gobierna. A veces, aunque a muchos les duela, se puede producir un empate imprevisible. Estos son los problemas que no tenía Sebastián Piñera. En su tiempo, criticadas palabras de los cómplices pasivos bajo los militares ahora resuenan como un eco terrible, porque los que con fervor, mucho fervor, incluso después de su muerte, que se han volcado con ansias al comando de Matei, ¿la consideran entonces a ella ahora una cómplice pasiva? Se da cuenta que nada calza. La derecha en Chile ha gobernado en muy pocas ocasiones. Gobernó con Jorge Alessandri en 1958 y con Sebastián Piñera 2 veces. Si gana Matei, será la primera persona de derecha que gobierne habiendo votado que sí en el plebiscito de 1988. Por eso genera tanto estropicio lo que dijo. El oficialismo, que vive momentos difíciles, retrasado en las encuestas, sin proyecto, con el socialismo democrático dividido y varias cosas más, de eso hablaremos más adelante, a este patinazo, este resbalón de Matei le vino de perillas. Rápidamente la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, la SECOM, sacó lo que llaman bajada comunicacional, una cartilla que se la entregó al presidente, a ministros, a parlamentarios afines, para aprovechar este derrape de Matei. En la última encuesta CADEM, Matei bajó 3 puntos. En la encuesta Criteria cayó 6 puntos en 2 semanas. En ambas encuestas supera a Kast y a Kaiser, pero los votos de ambos sumados la superan ampliamente. Esta es la inquietud, este es el miedo que hay en Matei y en Renovación Nacional y la UDI, que los votos de ella son menos que los votos de Kast y Kaiser, o por lo menos de ese sector de la derecha. Y esto es lo que la llevó a cometer otro error. Este error ya no fue individual, sino que desde ese punto de vista, solo desde ese punto de vista, es peor porque fue colectivo. Hace tiempo que no se veía una tontera en la que hubiesen participado tantos. ¿Cuál fue la tontera? Decidieron hacer unas primarias, pero de mentira. Hacer como que había una competencia, pero una competencia, insisto, de mentira. Se asemeja a una colusión. O sea, hacemos como que competimos, pero estamos todos de acuerdo, entonces no competimos. Pero en verdad, eso no era sino más que una colusión, una comedia mala, una comedia torpe. La misma candidata Matei tomó el teléfono y llamó al senador Francisco Chaguán por teléfono, así de informal, y le dijo: mira, Francisco, el oficialismo va a hacer una primaria y nosotros nada. Van a tener campaña, van a tener propaganda electoral oficial, legal, por 2 meses, darán entrevistas, presentarán proposiciones, y nosotros nada. Entonces Matei le dijo a Francisco Chaguán: Francisco, preséntate tú de candidato, compite conmigo. Compite porque necesitamos hacer una primaria. Y después convenció a Luciano Cruzcoque de Evópoli. Y ahora sí, ahora podría participar incluso ese polilla que molesta tanto, ese que habla y habla, ese que es exalcalde, el de la Florida, Rodolfo Carter. Y así, con Chaguán, con Cruzcoque, podemos hacer debate, hacemos como que somos distintos, aparentamos enojarnos
y vamos a la votación y naturalmente, claro, yo gano. ¿Se da cuenta de lo insólito? Uso esta palabra insólito para ser como elegante. Insólito todo esto. Si el oficialismo, con Toá, Bodanovich, Winter, Jara, Mulet, tiene una que puede ser, una primaria que puede ser atractiva, porque van a la disputa, hagamos nosotros entonces una que parezca que es una disputa, que parezca que es una disputa. Y hacemos propaganda como ellos, y damos entrevistas como ellos, y nos criticamos como ellos. Claro que hasta por ahí nomás, una especie de allegro manontropo, como diría un amante de la música. En la derecha se comentaba que lo que los decidió a hacer este tipo de primarias fue la candidatura de Paulina Bodanovich en el socialismo, o por el socialismo. Si Paulina, que no es competitiva, y además Winter, que es el candidato de descarte de Tomás Bodanovich, ¿por qué nosotros no podemos hacer una con varios candidatos de descarte? Dijo alguien. Si ellos lo hacen. Yo le digo en serio, que estos fueron los argumentos. No se daban cuenta que había una diferencia fundamental, que ellos sí, sean candidatos de descarte o no, están compitiendo. Los que dicen que, la derecha, ¿no? Los que dicen que aman la institucionalidad, que aman las leyes, las normas, los que se dicen serios, pretendían engañarnos a todos con esta farsa. Y todo porque los otros tenían primarias, porque tendrían visibilidad. Y entonces se sentían achunchados, avergonzados por lo que estaban haciendo los otros. Y se presentaron varios problemas, que por lo grotesco todo era demasiado evidente. Problema, que en esta opereta se necesitaban, una opereta, ¿no?, algunos actores que son de reparto. ¿Y cuáles son los actores de reparto? Bueno, los electores. Tenía que ir gente a votar. Y es posible que estos actores de reparto de la comedia, enterados de todo, podrían resolver no participar o hacerlo en escaso número. Y los que fueran a participar en la otra, en la de verdad, en la del oficialismo, fueran muchos más, provocando entonces un efecto político muy importante. Había otros problemas que para los políticos son menores. Además de la UDI, RN y Renovación Nacional y Evópoli ya habían proclamado a Evelyn Matei, pero eso de las decisiones acordadas institucionalmente, a veces en política da lo mismo. Lo increíble es lo de RN. Renunció Francisco Chaguán después de más de 36 años de militancia para ir como independiente y así ser candidato por afuera de Renovación Nacional. O sea, Renovación Nacional tenía como candidata a Matei. Como ya lo había resuelto, entonces le piden a Chaguán que renuncie, de manera que Chaguán vaya por fuera y sea el candidato de RN, pero por fuera porque ya tenían ellos candidato a Matei. O sea, el que iba por fuera sería el verdadero. O sea, torpeza sobre torpeza. ¿Sabe? Yo de verdad me siento un poco tonto contando todo esto, pero se lo digo, así fue. Y esta fue la lógica que imperó. Incluso Chaguán, ya candidato, dijo: renuncié a Renovación Nacional debido a la necesidad de activar la primaria. Y agregó: hemos dicho que la primaria le va a hacer bien a la candidata presidencial Evelyn Matei. La candidata me llamó para que fuera a la primaria. Por supuesto que mi candidata hasta el día de hoy es Evelyn Matei. Hizo otra declaración, dijo así: estoy disponible para competir en la primaria de Chile Vamos, pensando en que fortalecemos a nuestra candidata, a mi candidata Evelyn Matei, etcétera, etcétera, etcétera. Ad nauseam, como decían los romanos. Checho Irane, imagínese hasta dónde llega todo esto. Dijo que había sido sondeado por Matei para participar en esta especie de tongo. O sea, era un tongo-tongo. Para ser precisos, es verdad que a esta tontera se opuso el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y que sectores minoritarios de ese partido
reverdeciendo lo que se llama la fronda. Cristian Monkeberg, Paulina Núñez, Carlos Larraín, fueron los impulsores, junto con la UDI, dirigida por Guillermo Ramírez, y Evópoli, comandada por Juan Manuel Santa Cruz, fueron los impulsores de esta parodia. Se sentían disminuidos, como les decía, cuando el oficialismo hablaba y les decía: oye, nosotros tendremos primaria y ustedes no, wichipirichi, como si fueran niños. Les hacían unas muecas. Naturalmente que ninguno de ellos se percató que el argumento del oficialismo es malo, porque ellos no habrían tenido primarias si se hubiese presentado como querían Michelle Bachelet, porque ya todos los partidos, todos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, PPD, PS, todos habían dicho que apoyaban a Bachelet. De manera que si Bachelet se hubiese presentado o no, ellos no habrían tenido primaria, pero nadie se los dice, porque vivimos tiempos de desmemoria, de memoria corta, de amnesia súbita. Hay otra razón para tener viva la primaria. En Chile Vamos tienen temor a lo que llaman esos dos alemanes. ¿Quiénes son esos dos alemanes? Kaiser y Kast. ¿Y cuál es el temor? Que cuando esté a punto de vencer el plazo para inscribir las candidaturas a las primarias, esos dos alemanes, Kaiser y Kast, lleguen al CERVEL e inscriban sus primarias, y que ellos resuelvan quién es el candidato de esa derecha con votación de primarias, compitiendo. Y ese sí que sería un golpe muy, muy duro a Chile Vamos. Toda esta arquitectura tipo Mediagua, estas primarias inventadas, no podía durar mucho. Este asunto de la primaria falsa duró en realidad unas cuantas horas. Matei, la misma que había convencido a los demás candidatos, anunció que no habría primarias, que iba directo a la primera vuelta. Y para salir del paso, le echó la culpa a Kast y a Kaiser, pero ellos no tienen nada que ver con ese asunto. En el comunicado oficial del desistimiento de las primarias de Chile Vamos se dice lo siguiente: acogemos el llamado de Evelyn Matei a pensar desde ya en la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. Pero ocurre que antes, horas antes, el llamado de la candidata era exactamente hacer lo contrario. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, gran impulsor de todo esto, enojado, dijo que el que se bajaran las primarias era un fracaso para el sector. Francisco Chaguán, el que renunció después de 36 años de militancia a Renovación Nacional, se quedó volando como en el ciberespacio. O sea, se quedó sin pan ni pedazo. Dolido dijo: lamentablemente Renovación Nacional no cuida a sus soldados, coroneles ni generales. Yo no sé lo que se considera él, si soldado, coronel o general, pero dice no los cuida. No sé si voy a volver a militar en Renovación Nacional. Lo dijo así con una mirada triste. Era dudoso que pudiese ser candidato presidencial por la norma antidíscolos, pero lo que es seguro es que no podrá presentarse a candidato a diputado como lo barajaba después de participar en las primarias. O sea, como se lo dije, se quedó sin senaturía, sin primarias presidenciales, sin candidatura a diputado y sin partido. Sin pan ni pedazo, ¿no? Se estima que Matei, si es que llega a ser presidenta, podría acordarse de él. La candidatura de Matei se nota desordenada, sin estrategia y con poco liderazgo. Resulta evidente que la derecha tiene la primera opción en la próxima elección presidencial. El desafío de Matei es entonces ¿cuál? Pasar a segunda vuelta. Los verdaderos adversarios de Matei hoy son Kast y Kaiser. Son ellos los que generan su temor. Lo reitero, todo indica que esa derecha tiene más apoyo que Chile Vamos hoy. Tratando de reaccionar, Matei nombró como encargado territorial al prosecretario de la UDI, a Felipe Valdovinos, de 33 años, un ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor. Él fue, Felipe Valdovinos, jefe de gabinete del exintendente de la región del Maule, Pablo Milat,
hoy presidente de la ANFP. Manteniendo los equilibrios políticos en el comando, Matei nombró a un RN como generalísimo de la campaña. Es el exdiputado y abogado Diego Paulsen, de 37 años. Diego Paulsen, atención con él, fue el presidente más joven que ha tenido la Cámara Baja. Hoy tenía en ese tiempo 32 años. Lo hizo bien y fue una sorpresa cuando anunció que no repostularía a la Cámara y que se quedaría en la región de la Araucanía. Fue una decisión personal. Diego Paulsen es ahora el encargado de reencauzar la campaña que marcha tras Tabillones. Cuando en un punto de prensa, al presentar a Paulsen, una periodista le preguntó a la candidata sobre sus reflexiones sobre una muy mala semana, la anterior, Matei la interrumpió, no la dejó terminar la pregunta, diciendo: vamos con todo a primera y segunda vuelta, estamos contentos, estamos llenos de fuerza. Es evidente que la labor de Diego Paulsen será ardua para reencauzar la campaña. En el gobierno calculan que les conviene que Matei pierda las primarias, ya que ven con más posibilidades que Toá, si es que ella gana sus primarias, podría vencer a Kassi Kaiser. Lo ven más difícil con Matei. Y más a Kaiser que a Kast para ganar. Es la única posibilidad que ahora en el oficialismo ven de victoria, o sea, de que haya un continuismo. Esta es la razón por la que en muchas ocasiones en que habla Matei, sus dichos son inmediatamente respondidos no por otras candidaturas, sino que por los ministros de Estado. Le responden desde la moneda. Le voy a dar un ejemplo. La candidata habló de la habilitación del penal denominado El Arenal y que según el gobierno agregaría más de 2.100 plazas al sistema penitenciario chileno. Matei dijo que se debe construir un recinto adicional para albergar a líderes de bandas del crimen organizado y que ese establecimiento adicional debía tener 500 plazas. El ministro de Justicia, el militante comunista Jaime Gajardo, le contestó y le dijo: le pido seriedad. Con esto, con lo que acaba de decir, no queda claro si la candidata no está lo suficientemente bien informada del plan maestro de infraestructura penitenciaria o derechamente está proponiendo menos plazas de las que se están desarrollando actualmente. Eso dijo el ministro de Justicia Jaime Gajardo. Contestó Matei: en vez de seguir a diario cuestionando todo lo que digo, le ofrezco explicarle con nuestros equipos un plan robusto y que puede realizarse en pocos años. Siempre estaremos dispuestos a colaborar por el bien de Chile. Sale entonces Jessica López, la ministra de Obras Públicas, y le pide a Matei más fundamentos cuando hablemos de la infraestructura penitenciaria para Chile, o sea, todo coordinado. Incluso Jaime Gajardo se pasó de rosca. En Radio Futuro, ¿sabes lo que dijo? Escuché bien, dijo lo siguiente: tenemos un modelo de máxima seguridad más similar al italiano, al de Brasil, en que tenemos encerrados a los líderes de las bandas criminales con un sistema muy estricto que nos permite mantenerlos aislados, con, por ejemplo, solo visitas a través de locutorios. O sea, según el ministro de Justicia, estamos al primer nivel en cuanto a seguridad o a cárceles de alta seguridad para jefes criminales. O sea, todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha hablado en los últimos tiempos está de más porque ya existe, porque ya estamos en el primer nivel mundial. Eso no es verdad. Con este tipo de ministros, con este rigor, no hay nada que hacer. Estamos perdidos. Veamos lo que sucede ahora en el oficialismo. Lo primero, es posible que haya cierta conciencia de que van a perder la presidencial y que van a obtener un mejor resultado de las parlamentarias porque las derechas irán con dos listas. O sea, la derecha va a tener una dispersión de votos. Hoy como nunca, la derecha podría ser mayoría clara en el Congreso, con todo lo que eso implica, pero es evidente que van a desaprovechar esta oportunidad. El oficialismo entonces ahí en el Congreso podría sobrevivir bien. En las encuestas conocidas, los candidatos de derecha hoy obtienen las 3 primeras mayorías, o sea,
Matei, Kast, Kaiser. Por lo tanto, podríamos decir que la opción de que el oficialismo pierda la presidencial es elevada. Entonces, lo que se decidiría en las primarias del oficialismo es el liderazgo de la próxima oposición. El asunto está enredado en todo caso. Carolina Toá, la regalona, la que estaba llamada a cumplir tareas enormes, la delfín de Ricardo Lagos, la representante de la izquierda moderna, está en problemas. Se estimaba que era la representante natural, obvia, del socialismo democrático, que tendría una especie de apoyo incondicional de todo ese sector. Pero pasaron cosas. Demoró mucho en salir del gobierno, se quedó pegada en el Ministerio del Interior. Michelle Bachelet estuvo en un desgastador silencio en relación a Toá, mientras le pedían a coro que fuera ella la candidata. Y luego, cuando Toá se lanzó, recién Bachelet dijo que no iba a ser candidata a la presidencia. Fue un desgaste tremendo. No solo eso, Bachelet no ha apoyado a Toá. Algunos dicen que solo apoyará a quien gane la primaria. Y otros señalan que lo que ocurre es que simplemente no le gusta a Toá, que Bachelet está más a la izquierda, que le gusta más Janet Jara e incluso Gonzalo Winter. En el entorno de Toá, algunos acusan a Bachelet de ser simplemente una comunista encubierta. Y surgió otro problema. El socialismo democrático no existe, dijo Camilo Escalona, justificando así la candidatura de Paulina Bodanovich. Entonces tiembla Toá, porque al dividir la votación el socialismo democrático podría ser sobrepasada por Winter o por Jara. Uno de los problemas de Toá es que fue por propia voluntad la cara visible del apruebo de la constitución de Boric, de Atria, de Loncón. Jugó ahí un papel estelar, fue la primadonna, fue la voz cantante, la persuasión misma para que los chilenos se volcaran en favor de ese proyecto constitucional. Y además fue la jefa política del gobierno. Para Toá entonces, ¿cómo conjugar continuidad del gobierno y lejanía? ¿Cómo equilibrar eso de ser y no ser o no ser tanto? ¿Cómo alejarse sin traicionar? Ella, creativa, ha inventado algo así como mantener lo hecho, pero cambiar hacia el futuro. Una especie de ecuación que solo un político matemático de alcurnia podría resolver. No sé si ella lo logrará. Paulina Bodanovich, además, no tiene buenas relaciones con Toá. Los socialistas creen que Toá y Boric los han maltratado, entregándoles espacios de poder pequeños en el gobierno. A Álvaro Elizalde, el actual ministro del Interior, no lo consideran, porque pese a ser socialista está con Toá. Recordemos que en las primarias no hay voto obligatorio. Entonces, ¿cuál es la técnica que prima en las primarias? La técnica vieja, la del acarreo. El PPD, el partido de Carolina, es un partido chico hoy. Carolina teme que el Partido Socialista pueda acarrear más gente y que incluso los del Frente Amplio, con entusiasmo, con movilización, puedan hacer la gracia. Por eso Carolina está con temor de quedarse en el camino. Una vez más, el nerviosismo. El otro día, en pleno centro de Santiago, cerca de la sede del Partido Socialista, unos adherentes de Carolina Toá gritaban: Paulinita, Paulinita, te vinimos a invitar para que en esta primaria vamos todos con Toá. Y cantaban entonaban esta cantinela. Un rato después de esto, Vlado Mirosevic, el candidato del Partido Liberal, se bajaba y apoyaba a Carolina Toá. A Paulina Bodanovich no le gustó el apoyo de Vlado a Carolina. Entonces, en el programa Mesa Central, dio a entender que fue solo un asunto de conveniencias. Dijo así, textual: Vlado tenía que tomar una decisión porque no había reunido las firmas necesarias para poder inscribir su candidatura. O sea, no podía ser candidato, da lo mismo lo que haga. Pero Vlado le contestó enojado: eso lo demostraremos cuando presentemos nuestras firmas al CERVEL. Todo eso es completamente falso.
Aquí lo que hay es que el socialismo democrático no puede ir a tres bandas. Mirosevic dijo que hay que apoyar a Toá porque si no, el Partido Comunista o el Frente Amplio podían ganar la primaria y ellos son menos competitivos al enfrentar a la derecha. Pero esto es política y naturalmente que todo esto tiene una derivada, como se dice ahora. Vlado Mirosevic quiere ser candidato a senador por Arica. ¿Quién es el representante en Arica? ¿Quién es senador por Arica? El socialista José Miguel Insulza. Entonces por eso no podía apoyar a Bodanovich. O sea, aquí no dan puntada sin hilo. Los argumentos de Carolina Toá es que sabe gobernar, que de ser elegida no necesita aprender, que gobernaría desde el día 1. Dijo que en el Frente Amplio hubo inexperiencia y dijo algo más, no es una acusación, es un hecho. Y le preguntaron, oiga, ¿el socialismo democrático fue un salvavidas para el gobierno? Y ella en Sube la Radio dijo, no quiero ser arrogante, pero creo que ha sido fundamental. Y agregó, escuche bien, yo creo que el gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el socialismo democrático entregó. O sea, entre otros, el aporte de ella como figura principal. Y los del Frente Amplio ante esta declaración se enojaron. Dicen que están cansados que los acusen a ellos de todos los errores y le refriegan en la cara el caso de Manuel Monsalve, socialista. Andrés Kubl, secretario general del Frente Amplio, dijo, me sorprenden un poco las declaraciones de Carolina Toá en el sentido que hemos planteado una primaria que tenga altura de miras, que tenga la idea de construir una coalición que se proyecta en el futuro y creo que ahí caer en caricaturas del otro no ayuda mucho. ¿Qué significa caricatura? Deformación, una ridiculización, o sea, una dura respuesta, ¿no? Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, dijo, prefiero que pongamos la mirada en el aporte de cada uno, en forma ponderada y leal. Carolina Toá tiene apoyos en el Partido Socialista, además, especialmente los llamados varones. Y se sumó el apoyo de Ricardo Lagos, que curiosamente se manifestó en una foto sosteniendo un lienzo que decía Toá presidenta. O sea, ese fue el apoyo, una foto con un lienzo, ni una palabra, ni una declaración, nada, ni un mensaje. Toá no solamente fue del fin de Lagos, sino que además Lagos no olvida que fue el Partido Socialista el que lo bajó de su precandidatura presidencial, prefiriendo, ustedes lo recordarán, a Alejandro Guille, una afrenta que Lagos no merecía, pero que tampoco perdona. El principal autor de esa afrenta fue el presidente del Partido Socialista en ese momento, Álvaro Elizalde, que hoy apoya a Toá. O sea, curiosamente, Lagos no apoya a la socialista porque tiene todas estas cuentas por cobrar, apoya a Toá, y el que lo bajó, que es Álvaro Elizalde, también apoya a Toá. La política es así. Posiblemente uno de los principales problemas de la candidatura de Carolina Toá es que ella representa a la élite de la izquierda. Es apoyada por dos lobistas, Enrique Correa y Eugenio Tironi. Aunque ya sabemos que el Frente Amplio se ha transformado en todo esto y de ser un acérrimo crítico de estos personajes antes, ahora los acoge, porque han, dicen ellos, evolucionado en este tipo de cosas. Y en eso, claro, Carolina no necesita cambios, porque siempre ha estado con ellos. Es la misma situación de los negocios que el gobierno ha hecho con Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet. Antes el Frente Amplio lo criticaba, pero ahora ha cambiado y hace negocios con él. Y en esto, Carolina, cambios no necesita. Quien se decantó también por Carolina Toá es Andrés Velasco, el economista, el que fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Lo de Velasco es notable, porque resulta que él votó rechazo y ahora votó por quien fue la figura del apruebo. Hay algo más. Hay que recordar que las primarias son un ejercicio en que los candidatos tienen una base común,
pero tienen algunas diferencias y por eso resuelven democráticamente quién de entre ellos representa un sector político. Por eso cuando hay primarias, todos se comprometen a votar después por el que resulte ganador, incluso hacer campaña por ese ganador. Es obvio que en la elección abierta serán apoyados entonces el ganador o será apoyado por los perdedores. Velasco, Andrés, ¿apoyará a Jara o Winter si uno de ellos gana? Pregunta para él. La candidatura de Paulina Bodanovich está en problemas. ¿Por qué? Porque Paulina Bodanovich, la candidata del Partido Socialista, marca 1 punto en las encuestas. Toa saltó de 3 y se estabilizó en 6 cuando la proclamaron. Janet Jara pasó de 2 a 5. Pero con Bodanovich, yo sé que son números menores, pero con Bodanovich no pasa nada. 1 punto. Aunque ella ha dicho que llega hasta el final, como lo decíamos antes, tiene mucha oposición interna, se lo contábamos. José Miguel Insulza, Isabel Allende, Ricardo Núñez, Jaime Gasmuri, Ricardo Solari, Heraldo Muñoz, socialistas, están todos con Toa. En el Partido Socialista podrían bajarla si no remonta en los próximos días. En cualquier instante, además, el Partido Radical podría apoyar a Carolina Toa a cambio de cupos parlamentarios. Si eso ocurre, este va a ser un golpe duro para Bodanovich, no porque el Partido Radical sea tan relevante, sino porque se está quedando sola. Y ahora un dato un poquito freak del Partido Socialista. La Juventud Socialista hace unos días, ahora el 22 de abril, ese día estaba súper alegre. ¿Por qué? Porque era el aniversario de Vladimir Ilich Lenin. ¿Y qué dijeron ellos oficialmente, la juventud del PS? Hoy se celebra el aniversario de Lenin, teórico revolucionario que encabezó el primer Estado obrero del mundo. Su aporte a la teoría marxista es innegable y hasta el día de hoy sigue siendo una inspiración para los jóvenes, jóvenes como nosotros, juventud del Partido Socialista. O sea, los jóvenes del PS no olvidan la raíz marxista del Partido Socialista chileno e ignoran que ese primer Estado obrero que celebran fue una feroz dictadura. Hace algún tiempo el Partido Socialista eliminó cualquier referencia a la socialdemocracia y los jóvenes están en sintonía con eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espacio del socialismo democrático? No sé, son las contradicciones de la política. Mientras cerramos esta columna, se acaba de celebrar los 92 años del Partido Socialista. Y ahí Paulina Bodanovich confirmó que el próximo lunes revelará los nombres del equipo que trabajará para impulsar su candidatura hacia las primarias. La cruda realidad es que en las primarias Bodanovich podría salir cuarta. Y esta participación podría beneficiar un triunfo de Janet Jara. Si así fuera, el oficialismo desde ya debe empezar a empacar para retirarse con dignidad, ya que tendrá totalmente perdida la próxima elección presidencial. Veamos la candidatura de Gonzalo Winter, el que representa el continuismo duro y puro. Una de las diferencias del Frente Amplio con el Partido Comunista es que el Partido Comunista sigue teniendo un compromiso con la dictadura cubana. En cambio, el Frente Amplio, ninguno. Janet Jara dijo hace algunos días que Janet Jara, la candidata al Partido Comunista, dijo hace algunos días que Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro, pero es democrático. Diego Ibáñez, del Frente Amplio, dijo en Estado Nacional, yo no estoy de acuerdo con eso. En estas materias de derechos humanos y democracia no debe haber matices. Y yo creo que aquí en el campo político ha habido matices. Y sobre Cuba agregó, creo que desde el Partido Comunista ha habido reflexiones que a mí no me acomodan. Esta diferencia, sin duda, va a ser un punto de discordia entre Gonzalo Winter y Janet Jara en la primaria. Hay que poner atención a Winter. El Frente Amplio se está movilizando ahora y está movilizando a sus alcaldes. ¿A qué alcaldes? A Bodanovich de Maipú, Ripamonti de Viña del Mar, Concha de Peñalolén, Nieto de Valparaíso, Abnán de Valdivia, Muñoz de Estación Central, Bobadilla de Quilicura, Quirós de Putaendo, Díaz de Catemo. Y hay un dato más.
el Frente Amplio obtuvo la última elección de concejales más votos que el Partido Comunista, más votos que el PPD, más votos que el Partido Socialista. O sea, hay que tener en cuenta Winter. Y otra cosa bien simbólica, puede ser una anécdota, pero es simbólica. Winter, en algunos momentos, no siempre, comenzó a andar con corbata. La ausencia de la corbata, representada por Boric, era la manifestación de los nuevos tiempos, el abandono de lo teóricamente viejo, de modé. Eran los tiempos de la desenvoltura. ¿Qué dijo Winter? Textual. Esto dijo, textual, comillas. La corbata dice que me estoy postulando a la primera magistratura del país y por tanto estamos dispuestos a ser quien sea necesario ser. O sea, uno es uno mismo, pero también lo que quiero transmitir es que yo no voy a ser el presidente que yo quiera ser, sino que voy a ser el presidente que Chile necesite. Y creo que el presidente de Chile se debe ver impecable. O sea, para él, Boric no viste en forma impecable. No sé si esto que dice Winter o este cambio de Winter es en serio o no, pero este Winter, con el Winter del estallido social, bueno, este parece un marciano en comparación. El estado agónico de la democracia cristiana es impactante. Sufre una decadencia larga y sostenida que la tiene en un estado casi vegetal, con una actividad cerebral casi plana. Tiene un candidato presidencial. El candidato presidencial de la ADC es su presidente, Alberto Undurraga. Pero nadie sabe que es un candidato presidencial. Yo creo que ni siquiera nadie sabe que es presidente de un partido. En la democracia cristiana dicen ahora, en forma tardía en años, que no pueden ir a una primaria donde esté el Partido Comunista. Pero resulta que la ADC gobernó con el Partido Comunista en eso que se llamó nueva mayoría dirigida por Michelle Bachelet. Si la ADC va sola a la competencia presidencial, corre el riesgo de desaparecer. Algunos dicen que para seguir con vida hay que bajar a este Undurraga y apoyar a Toá a cambio de cupos para las candidaturas parlamentarias. En las próximas horas se intensificarán las presiones para que Undurraga se baje y negociar con Toá estos cupos parlamentarios porque los necesita urgentemente. Yo le aconsejaría a la ADC que mire al Partido Radical, que es un ejemplo de sobrevivencia. Hasta que dure eso, claro, pero ahí tiene una posibilidad. En la derecha más dura, atentos con Kast. Kast no se mete en líos, está a la espera y está de nuevo consolidándose, por lo menos en algunas encuestas. En la última CADEM obtuvo un 13%, solo 4 puntos menos que Matei. Superó a Kaiser, que marcó 12. En la encuesta Criteria, Kast lleva 2 semanas sobre Kaiser, con 17 puntos frente a 11 de Kaiser. Si esto se mantiene, es posible que se baje Kaiser, lo que significaría un enorme problema para Matei, así como si ellos, como les decía adelante, fueran a primarias. Kast está demostrando más equipos, más ideas, más proposiciones que Kaiser, sin aspaviento. Hablemos de economía. Esta fue una semana ruda y uso una palabra que encuentro fea. Una semana de, esta es la palabra fea, sinceramientos. La cosa viene mal hace rato, como un disco rayado, como una campaña de repetición, como un loro que siempre dice lo mismo. El Consejo Fiscal Autónomo se ha cansado de alertar sobre los enormes desequilibrios fiscales que tenemos en nuestro país. Ha llamado permanentemente a trabajar en equilibrar las finanzas públicas. Mario Marcel promete y no cumple, una y otra vez. Se equivoca en sus proyecciones. Varias veces se ha equivocado. Retira dinero del Fondo Económico y Social, ese fondo que es para emergencia. Sin que haya emergencia, le saca la plata. Le saca la plata del litio, la que estaba en la Corfo, para ocuparlo en gasto corriente, cuando la promesa de este gobierno era darle otro destino. Durante este gobierno, a diciembre de 2024, sin ninguna crisis,
La deuda ha aumentado en 21.542 millones de dólares, según los números más conservadores. Hay otros que indican que incluso podrían llegar a ser 30.000. Esta semana, Mario Marcel, ministro de Hacienda, y Javiera Martínez, directora de presupuesto, militante del Frente Amplio, se presentaron en el Congreso. En febrero ya había habido malas noticias. Ellos informaron que el año pasado el déficit estructural del gobierno fue de 3,2% del PIB, lejísimo de la meta de 1,9% que había prometido Mario Marcel. Una diferencia enorme, monumental. Un error de Marcel gigantesco. El mismo Marcel había prometido que para este 2025 el saldo, el déficit estructural sería de 1,1%. Pero ahora cambió. Dice que será de 1,6%. Parecieran cifras pequeñas, pero no lo son. De hecho, Marcel le tiró la pelota al próximo gobierno, que no podrá aumentar el gasto público con el consiguiente costo político. Es tan complicada la situación que el apretón económico solo podría producir equilibrio fiscal, ¿sabe cuándo? En 2029, o sea, cuando esté terminando el próximo gobierno. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, dijo: el gobierno señala que con sus medidas correctivas, el gasto público, que incluyen tareas administrativas y otros proyectos de ley, estaría llegando a 1,6 puntos del PIB. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo, cuando estableció que el gobierno debe corregir a la baja 1.500 millones de dólares en gasto, lo hizo para alcanzar este balance estructural de menos 0,1 punto del PIB y no de 1,6, como dice ahora Marcel. Y esto significa que el gobierno está incumpliendo nuevamente la meta del balance estructural. Y agregó que el gobierno solo estaba ahorrando en medio de toda esta crisis, solo estaba ahorrando 200 millones de dólares, ya que hay otros 800 millones adicionales que dependen de proyectos de ley, o sea que no dependen solo de la voluntad del gobierno. Mario Marcel dijo que entre las cosas que iba a hacer para recuperar un poco, levemente, las finanzas públicas, es, textual, incrementar los ingresos mediante el aumento de tarifas de servicios operacionales públicos. Se lo repito, se van a incrementar los ingresos mediante el aumento de tarifas de servicios operacionales públicos. O sea, nos van a cobrar más por servicios públicos. Todo eso para suplir sus ineficiencias. El Banco Mundial bajó las proyecciones de crecimiento para Chile a un 2,1% para 2025 y 2,2% para 2026. Crecimiento exiguo, muy bajo. Marcel para 2025 sigue manteniendo que su proyección de crecimiento es de 2,5%, no 2,1% como dice el Banco Mundial. Pero si Marcel de nuevo se equivoca, una vez más, habrá menor recaudación tributaria y por lo tanto más déficit. Óscar Landerreche, que es un economista socialista, dijo: una muy mala noticia las que nos dio el ministro Marcel de que este año se terminará con un déficit de 1,6% del PIB y que el objetivo de menos 1,1% deberá cumplirlo el próximo gobierno. Agregó: necesitamos dar la señal a los mercados globales de que el supuesto reordenamiento político y económico de Chile o la normalización del país es real. Y agregó: Chile pasó por el estallido y luego de este ciclo medio populista está gobernando alguien súper razonable, pero ahora tiene como 2 a 3 puntos del PIB de déficit estructural. No funciona para los analistas de Wall Street, dijo. Y con esta, y lo dijo así, operacioncita tonta que hicimos de que vamos a hacer una reforma previsional que incluye un préstamo, y la manera en que está aislado ese préstamo es que no es deuda pública. Obviamente, afuera lo consideran deuda pública, como que tú tienes que darle como una cristalización real a las cosas. ¿Qué dice Landerreche? Bueno, acusa que nuestro déficit es superior,
y que estamos maquillando las cifras. Todo esto es muy grave. Ahora, este déficit en la reforma previsional se hizo con el consentimiento de Chile Vamos. Una vez, Mario Marcel dijo, refiriéndose a Javiera Martínez, la directora de presupuestos, ¿qué dijo? Dijo así: la directora de presupuestos, Javiera Martínez, en mi opinión, y yo que he conocido a todos los directores de presupuestos desde la vuelta a la democracia, es probablemente la mejor directora de presupuestos que hemos tenido por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez. Y quiero decirle que en esa comparación incluyo a todos los directores de presupuesto, incluyéndome a mí mismo. Bueno, esta funcionaria tan magnífica, en una reunión, en esta reunión que le decíamos en que se informó del déficit público, estaba nerviosa, movediza, inquieta, tartamuda, dubitativa. Demostró una notable confusión acerca de las cifras del país, algo impresentable. Fue tanto que incluso no se la podía seguir en la exposición por la confusión de las cifras. En algún momento, este fue el diálogo, así fue. Directora de presupuesto, tenemos un problema. La presentación que usted mandó a la Comisión de Hacienda, no es igual a la que estamos proyectando. Eso lo dijo la senadora Jimena Rincón, que presidía la sesión. Al tomar ambas presentaciones del informe de finanzas públicas al primer trimestre de 2025, existía una copia original que entregó esta Javiera Martínez y otra corregida. Lo llamativo era que las cifras presentadas eran distintas, pero pese a que eran cifras distintas, el impacto en el PIB no variaba en ambos casos, estaba todo malo, porque eso es imposible matemáticamente. Martínez había llegado con un computador, pero el computador estaba sin batería. Estaba nerviosa. Atribuyó en principio los errores de la presentación a un problema técnico de traspasos de datos a su computador portátil. Como llegó atrasada la información a la tablet, puede ser que haya sido una versión anterior, dijo. La última versión es la que está impresa. Y en eso Jimena Rincón, la senadora, la corrigió. Le dijo, la versión impresa no coincide con la que tenemos en digital. Entonces habló el senador Juan Antonio Coloma y le dijo, directora, que quede claro, la página proyectada coincide, pero no la cifra. Esto es muy difícil de entender. Javiera Martínez, esta directora de presupuestos magnífica, respondió, no sé bien el circuito de cómo le llega a lo digital, pero ¿podemos enviar nuevamente a la digital, la proyectada? Hay un problema de dos tipos de números diferentes, respondió tajante Coloma. Es la versión anterior, entonces por favor mándenos la correcta, dice Rincón. Increíble la falta de rigor, dijo alguien. Mientras todo este diálogo de locos se producía, Marcel estaba callado, imperturbable, miraba hacia adelante, hacia la lejanía. Pero él es el jefe de Martínez y no dijo nada. Le voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Se presentaron dos cifras del total de ingresos en el país. La diferencia entre estas dos cifras era de 564.000 millones de pesos, pero ambas cifras distintas decían que el impacto en el PIB era de 22,7%. Imposible. Le pongo otro ejemplo, ingresos tributarios netos. Se presentaron dos cifras distintas. La diferencia entre ambas cifras era de 388.000 millones de pesos. Sin embargo, estas dos cifras distintas decían que el impacto en el PIB era de 18,9%. Matemáticamente imposible, tonto todo. Tributación de minería privada. La diferencia entre dos cifras que se presentaron era de, ni más ni menos, 535.000 millones de pesos. Sin embargo, estas dos cifras tan distantes decían que ambas impactaban en el PIB 1,8%. Y así en el cobre y así. Tremendo. Habló Gonzalo Winter, el candidato presidencial, que es compañero de partido de Javiera Martínez, los dos son del Frente Amplio, y respaldó a Martínez. ¿Qué dijo Winter? Confío absolutamente en la dirección de presupuestos, más allá que pueda tener el margen de error mínimo que cometen los seres humanos.
¿Usted cree que este es un margen de error mínimo, como dijo el candidato presidencial Winter? En el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2024 quedaron en evidencia otros errores, como los errores de cálculos de ingreso, que significó que el déficit fiscal proyectado de 1,9% saltó al 2,9% del PIB. Son cifras enormes de diferencia. Sería bueno que empecemos a contarnos verdades. Estamos siendo creativos en nuestra contabilidad fiscal y pública. La verdad es que nos estamos haciendo trampa. No contamos la deuda, por ejemplo, de las empresas públicas que tienen aval del Estado. ¿O usted cree que Televisión Nacional algún día va a pagar su deuda? Tampoco estamos contabilizando la millonaria deuda por el CAE. Y como decía Alan Derreche, tampoco estamos considerando dentro de nuestras cuentas públicas, en la reforma previsional, la deuda que origina el préstamo que obligadamente cada chileno deberá hacer al Estado. Son pequeñas pillerías. En una de esas sirven para que ya no solo los candidatos se pongan nerviosos, sino para que no nos pongamos nerviosos todos nosotros, aunque sea a costa de un engaño. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar.